Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, honorable cabildo. Muchas gracias por permitirme hacerles esta exposición. En fecha 14 de agosto se llevó a cabo la primera sesión ordinaria de la Junta Municipal de Catastro, en donde una vez analizada la propuesta de la tabla de valores para el ejercicio fiscal 2015, el señor presidente municipal, ingeniero Pablo Alberto González León, tomó la decisión de no incrementarlos, conscientes de la situación económica que prevalece en el municipio, ya que dicho incremento impactaría negativamente en la economía familiar. Para conocer la justificación legal, a continuación voy a dar lectura al contenido del artículo 3 de la Ley de Catastro para el Estado de Tamaulipas, que a la letra dice: el catastro, para efectos de esta ley, es el sistema de información territorial relativo a la propiedad inmueble, cuyo propósito principal es obtener un censo analítico descriptivo de las características físicas, cualitativas, legales, fiscales y administrativas de los inmuebles ubicados en los municipios del Estado, que les permita un uso multidisciplinario del mismo. El artículo 49, fracción segunda del Código Municipal, así como los artículos 15 y del 72 al 83 de la Ley del Catastro para el Estado de Tamaulipas, constituyen el marco legal al que se circunscriben las facultades de los ayuntamientos para iniciar decretos, así como las competencias en materia catastral para los ayuntamientos del Estado. La exposición de motivos fue la siguiente: considerando que el municipio del Mante requiere la captación de recursos para fortalecer la hacienda pública y prestar los servicios a los que está obligado por la población, resulta conveniente que cuente con instrumentos jurídicos que faciliten e incrementen la recaudación de derechos, impuestos, productos y contribuciones especiales en su demarcación territorial. La tabla de valores constituye una parte importante de estos instrumentos jurídicos que redunda en el valor catastral de los inmuebles en el municipio. A cada uno de ustedes les proporciona la tabla de valores que ha sido aprobada por la Junta Municipal Catastral y la cual se somete a su consideración. Muchas gracias. Como se aprecia en la tabla de valores, tenemos valores unitarios de terrenos urbanos, suburbanos y rústicos. A continuación les daré un ejemplo de lo que comprende el sector 1 y sus valores. El sector 1, como se aprecia aquí en las imágenes, comprende la zona centro-norte, que corresponde de la avenida Juárez a la calle Paniagua y del bulevar Tabasco Lerma a la avenida Rotaria, con un total de 74 manzanas. El sector 2 corresponde a la zona centro-sur y la colonia de las Brisas, que comprende de la avenida Juárez a la calle Río Mante y el bulevar Tabasco Lerma al bulevar Luis Echeverría, con un total de 156 manzanas. Esto es una breve explicación porque la tabla de valores es muy amplia. Voy a continuar con una predicción más. La influencia de los siguientes elementos: las características de los servicios públicos, la infraestructura y equipamiento urbano, el tipo de desarrollo urbano y su estado físico, las condiciones socioeconómicas de los habitantes, las políticas de ordenamiento y regulación territorial y desarrollo urbano del municipio, así como las características geológicas. Bueno, eso es todo lo que les puedo exponer. Les dejo ahí a cada uno de ustedes la tabla de valores para que mejor apreciación. Cabe destacar que no hay incremento en la tabla de valores debido pues a la situación económica que se está viviendo en el municipio. Ya lo platicamos en la previa y en la Junta de Catastro también lo platicamos y lo analizamos y tomamos la decisión de solidarizarnos y que no haya aumento ni modificaciones de los valores catastrales. Importante que cada uno tiene en su lugar las tablas de valores para cualquier duda, pero en vista de que
Bueno, de la situación económica creo que es importante solidarizarnos con el sector productivo, con toda la población, y continuar con los mismos valores de la vida. Si algún miembro del honorable cabildo desea hacer alguna intervención en el presente punto, por favor de alzar su mano para que se les proporcione el micrófono. No habiendo más intervenciones en el presente punto, se somete a votación de los integrantes del Honorable Cabildo el presente punto del orden del día. Quienes estén por la afirmativa, activas para presentarlo, alzando su mano derecha. El secretario le pido de cuenta de la votación y el sentido de la misma. Los que estén por la afirmativa. Señor presidente, se aprueba por unanimidad.